La Fiscalía intentará la preclusión del caso por el asesinato con cianuro del hijo del ingeniero Jorge Enrique Pizano, antes de que termine la administración de Francisco Barbosa en febrero del próximo año. Joana Rodríguez. María Fernanda, el abogado de la familia de él, Miguel Ángel del Río, ve la solicitud de audiencia como una continuidad de la manipulación de pruebas en el caso que inició Néstor Humberto Martínez y pretende el caso se cierre denunciándola. La investigación por la muerte de Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol y quien estaba denunciando los escándalos de soborno de Odebrecht en Colombia, fue archivada por la Fiscalía en noviembre de 2020 bajo el argumento de que su muerte se debió a causas naturales. Hay muchísimos cabos sueltos que deben ser establecidos. La misma Fiscalía ahora intentará precluir la investigación por la muerte de Alejandro, el hijo del auditor de la firma de inversiones Corfi, que fue socia de Odebrecht en Colombia, quien murió tras tomar un agua saborizada luego de la muerte de su padre. Que Alejandro tenía tanta información como el propio Jorge Enrique, su padre. Para la defensa de la familia Pizano, la solicitud de la Fiscalía de Francisco Barbosa busca la impunidad. Evidentemente todo ese andamiaje político cercano a Néstor Humberto Martínez no busca otro propósito, sino, repito, cerrar esas investigaciones que puedan lastimar al señor Néstor Humberto Martínez y a las personas que participaron en ese entramado de corrupción que se dio en su momento con el caso de la Ruta del Sol y de Odebrecht y de Corfi colombiano. El abogado Miguel Ángel del Río intentará evitar esa preclusión con pruebas que, según él, demostrarían irregularidades en esas investigaciones, como una carta que Pizano entregó al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, en donde solicitaba seguridad para él y toda su familia por las declaraciones que estaba dando sobre la presunta corrupción en la concesión de la obra de la Ruta del Sol 2 y el pago de millonarios sobornos. Algún tipo de manipulación de evidencia probatoria por parte del señor Martínez Neira, la irregularidad dentro del proceso de investigación, unas conclusiones con relación a la interceptación de unos abonados telefónicos que nunca fueron puestos en conocimiento de la representación de víctimas, una documentación que aportaremos como representación de víctimas que advierte los temores que tenía Jorge Enrique con relación a su seguridad. Según el abogado, la familia mantiene la tesis de que Jorge Enrique Pizano fue asesinado por lo que sabía sobre el escándalo de sobornos de Odebrecht. ¿Cuál es el afán entonces de cerrar esa investigación? El camino de la familia, según su abogado, será enfrentar la solicitud de preclusión de la Fiscalía en la investigación por la muerte de Alejandro Pizano e inmediatamente solicitar el desarchivo de la investigación por la muerte de su padre, Jorge Enrique Pizano. El fiscal Francisco Barbosa, que fue ternado por el entonces presidente Iván Duque, termina su periodo en febrero de 2024. Hace 5 años, Noticias 1 reveló las grabaciones que el ingeniero Jorge Enrique Pizano había hecho en 2013 de sus conversaciones con Néstor Humberto Martínez, quien a la fecha era asesor jurídico del Grupo Aval. Marta Olaya. Mónica, la publicación de esas grabaciones creó un gran escándalo porque Martínez se había convertido en fiscal general que podía investigar y ocultar la responsabilidad de los Sarmiento, padre e hijo, sus anteriores patrones. También consultamos al denunciante. En agosto de 2018, el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol, hizo públicas sus conversaciones grabadas 3 años atrás con el entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, en las que se documenta que sabía de las irregularidades y sobornos del consorcio Odebrecht. Siempre quise servir a la justicia. Noticias 1 reveló la existencia de las grabaciones del ingeniero 4 días después de su muerte, lo que se constituyó como un grave escándalo porque en ese momento Martínez Neira ya era fiscal general. Estos son los apartes de esa conversación. ¿Estos son coimas sí o no? Diga sí, cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí. ¿Ya usted se metió en esto? No. ¿Cómo va a terminar? No. Yo me asusté, güey. No, mágica. Pero si es que esto lo estamos... Bueno, le voy a llamar a Sarmiento y le voy a decir que él tiene que estar en la ronda. Además de estas grabaciones, Noticias 1 también publicó una entrevista exclusiva con el ingeniero que ya se sentía perseguido. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona. ¿Qué respuesta recibió usted del doctor Néstor Humberto Martínez?
No, pues se hizo el trámite, como le comento, que se hicieron las aclaraciones y reuniones entre Odebrecht y el Grupo Aval y se concluyó en la modificación de los estatutos para tener una mejor gobernanza de la empresa. Todas mis reuniones están perfectamente documentadas, todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios, porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. ¿Hubo giros al exterior? ¿Hubo giros a Estados Unidos? De contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episoni y el consorcio constructor, sí se detectaron paros de giros al exterior. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. El 8 de noviembre de 2018 falleció Pisano sin el reconocimiento que se le debía por el valor de sus denuncias. La familia del inspector de los contratos de la Ruta del Sol le están pidiendo a la Fiscalía que revise las actas de la investigación que dirigió Néstor Humberto Martínez y que llegó a la conclusión de que su muerte era natural y la de su hijo, 3 días después, accidental. Víctor Ballestas. Mónica, el encargado del reclamo es el penalista Miguel Ángel del Río, quien dice tiene la absoluta convicción, junto con la familia, de que ambas muertes fueron homicidios. Tenemos la absoluta convicción en la familia que la muerte de Jorge Enrique Pisano y la muerte de Alejandro Pisano fue un homicidio. El penalista Miguel Ángel del Río es el nuevo apoderado de la familia del ingeniero Jorge Enrique Pisano, que murió en extrañas circunstancias en su vivienda rural a pocos kilómetros de Bogotá, cuando estaba en medio de una polémica pública por lo que él denominaba una persecución de la Fiscalía y de la Procuraduría. Su hijo Alejandro también falleció en la misma casa con 3 días de diferencia en noviembre de 2018. Según el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ingeniero falleció por causas naturales y Alejandro por un accidente al consumir agua con cianuro. El ingeniero Pisano fue pieza clave en la investigación por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Como auditor que fue del proyecto Ruta del Sol 2, cuya concesión fue adjudicada a esa firma brasilera y al Grupo Aval, descubrió pagos extraños a empresas y contratistas que no guardaban relación con los trabajos realizados. Decidió entonces confiarle sus sospechas a su conocido de toda la vida, Néstor Humberto Martínez, en esa época abogado consejero de Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval. Jorge Enrique Pisano graba al entonces abogado cercano a la Ruta del Sol 2 y a Corfi Colombiana, que es el señor Néstor Humberto Martínez, donde advierte lo que está pasando con las coimas de Odebrecht. Aunque la esposa e hijas de Jorge Pisano confiaron plenamente en Martínez Neira como presunto amigo de su padre y hermano fallecidos, ahora piensan otra cosa. Por eso contrataron al penalista independiente Miguel Ángel del Río, que lleva causas difíciles ante la opinión pública. No es posible que en noviembre de 2018 2 seres humanos murieran presuntamente de una manera natural y accidental, conociendo y teniendo tanta información y denunciando tantas cosas graves y sensibles. El FBI tiene esa información. Las familiares del ingeniero Pisano consideran que la investigación y conclusiones de la Fiscalía, en este caso, fue apresurada y poco rigurosa, en particular sobre las causas de los decesos del ingeniero y su hijo, con una diferencia de horas. Hay un punto para indagar a profundidad y está relacionado con medicina legal. Allí vamos a encontrar seguramente esos cabos sueltos sobre esta investigación, porque también pensamos que en esos informes hay manipulación de información. La nueva investigación por presunto homicidio, como desean las Pisano y su abogado, es difícil de adelantar porque las pruebas relacionadas con las circunstancias de los fallecimientos han podido desaparecer durante más de 4 años, pero podrían aparecer nuevos elementos.